Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Contraataque. Esta es nuestra cita para analizar estas noticias de último momento que estamos teniendo y por supuesto la que más nos va a ocupar en estos minutos en los que vamos a hablar con ustedes es la convocatoria de la Selección Colombia para nuestra última fecha FIFA del año. Esta es la última programación, dos partidos que vamos a tener contra Uruguay el día 15 de noviembre en Montevideo y contra Ecuador el día 19 en Barranquilla. Esta convocatoria era muy esperada porque tenemos unas bajas importantes que ya vamos a entrar a analizar con ustedes y también tengamos en cuenta que hay unas caras nuevas, unos jugadores que no habían estado antes disponibles y unas no sé si decepciones o ya veremos con mis compañeros cómo lo vamos a calificar, pero unas ausencias bien llamativas en esta lista de Néstor Lorenzo. Así que voy entonces a empezar a hablar con ustedes, mis compañeros, don Andrés Abril y don Andrés Rocha. Me acompañan, así que vamos a empezar entonces, como hemos hecho antes, a hablar de estos 27 convocados por Lorenzo, que se van a reunir además en Argentina, no van a estar en Barranquilla, se ahorran un viaje de esa manera. Vienen entonces a Barranquilla solamente cuando sea el momento de enfrentar a Ecuador. Entonces vamos a empezar por posiciones. Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero son los arqueros que han sido convocados por el técnico Lorenzo. Y aquí ya vamos a tener una primera discusión porque se nos ha quedado por fuera el que todos consideramos, creo, el arquero del futuro de la selección nacional, Kevin Mier, que además no se cansa de ser figura en México. ¿Cómo interpretar? Y voy a empezar con usted, don Andrés Rocha, este llamado de estos tres arqueros y esta decisión de dejar otra vez afuera al más joven de todos. Hola Jenny, Andrés y a todos los que nos escuchan. Realmente sí es una de las grandes bajas que tiene esta convocatoria de la Selección Colombia porque se esperaba que a partir de lo que se había visto en la anterior jornada, pues Kevin Mier tuviera más continuidad en el proceso de Néstor Lorenzo y vemos que no es así, o sea, apenas se recuperó David Ospina, empezó a jugar, tener minutos, se empezó a destacar de nuevo. Él es uno de los fijos de Lorenzo siempre y está pues otra vez retomando competencia y de una vez lo metió a la convocatoria. Entonces yo creo que desde que David Ospina esté jugando y esté bien físicamente, Néstor Lorenzo siempre lo va a llamar, por lo menos mientras él esté en el proceso. Y Kevin Mier pues tiene que hacer todavía mucha fila. Eh, Afortunadamente o sea, tiene buena edad para seguir compitiendo por ese lugar en la selección Colombia, pero es que la competencia es bastante brava y realmente tener a David Ospina y a Camilo Vargas y Álvaro Montero, pues siempre le va a quitar espacio y siempre va a haber esa polémica del arquero. Por más de que Kevin Mier haga millones de atajadas en México, creo que va a tener ciertas convocatorias no tan regulares, sino simplemente va a ser para cubrir un hueco cuando esté uno de los experimentados ya, digamos, por fuera por una lesión o algo de fuerza mayor. Entonces, pues es una sensible baja porque pues es bueno siempre tener un arquero joven en ese proceso, pero son tres arqueros y los tres arqueros siempre, los que siempre lleva Lorenzo, pues son los de que siempre han estado en este proceso. Entonces es muy difícil también competir esa posición. Sí, de acuerdo, es complejo no aprovechar a David Ospina cuando está recuperado, cuando está haciendo figura en Nacional, es difícil decirle que no. Es difícil con Montero porque ha sido el arquero de todo el proceso, como bien decía Andrés. Pero yo le pregunto a don Andrés Abril, ¿es justo dejar siempre al más joven solo porque es el más joven? Porque si lo evaluamos por rendimiento, puede ser en este momento, si lo vemos por actualidad, el que está mejor en términos de rendimiento ahora mismo, ¿o no? Hola Jenny, hola Andrés, hola a todos los oyentes. Pues primero antes de eso, sí, yo creo que esa es yo creo que lo que es la zona de arqueros es la gran polémica de esta lista, ¿no? Porque el resto vemos que es una convocatoria bien equilibrada. Yo creo que el llamado a Ospina
Creo que no era esperado por nadie. De pronto, bueno, sí era esperado por muchos por el tema de que está en ha hecho buenos partidos en Atlético Nacional, su nivel está está en altísimo nivel en Atlético Nacional, ha sido figura en los últimos partidos y yo creo que la presencia de Lorenzo era para, yo creo que reafirmar, perdón, de Lorenzo no, sino de Luis Amaranto Perea que día en el Atanasio, yo creo que era para reafirmar esa confianza a Ospina, ¿no? Entonces, yo creo que, que la convocatoria de Ospina se ve más que todo para tener hombres de liderazgo, para tener consejeros, para Vargas, para Montero y no más, porque si vemos lo que es rendimientos, está bastante parejo con Kevin Mier y Kevin Mier es un arquero que ahorita en México es el que mejor brilla, más que Camilo Vargas, más que otros. Entonces, la verdad, yo creo que es por el lado de liderazgo, pues, de mirar, no sé, mirar algo de tener líderes en la selección y nada más y consejo, porque no es casi, o sea, es entenderle por tema de rendimiento, pero por tema de que dejar afuera a Kevin Mier como que raro ahí, pero bueno. Sí, de acuerdo. Vamos a pasar entonces rápidamente a los defensores, porque no nos vamos a poner de acuerdo y la realidad es que con Lorenzo, para Lorenzo incluso iba a ser un problema tremendo la selección de los tres porteros. Se ha jugado con los suyos, hay que respetarlo porque él se lo ha ganado, porque los resultados así lo indican. Pero bueno, de todas maneras queda un dolorcito en el corazón pensando en que vinieron. Pasamos entonces, decía, a los defensores. Tenemos dos regresos importantes, se habían caído antes de la convocatoria Daniel Muñoz, que es un recontratitular, igual que Carlos Cuesta, que es un hombre también del proceso, estaban por fuera por lesión, pero han regresado entonces a este grupo. Está también Juan David Cabal, está Santiago Arias, está Johan Mojica, está John Lucumí, está Cristian Borja, Davinson Sánchez y Jerry Mina. Hasta ahí no tenemos mayores novedades. ¿Se les ha quedado alguien? No sé si Andrés Rocha piensa en alguna otra posibilidad de un zaguero. Se cayó, por ejemplo, si lo comparamos con el llamado de octubre, se cayó Willer Dita, ¿no? Aunque en ese momento parece que estaba convocado, era más por su condición de adaptación a la altura. Sí, realmente lo de Willer Dita, yo sí lo entendí así desde la fecha pasada, fue que él quería llamar jugadores de altura y Willer Dita era perfecto para eso y de hecho solo lo puso allá en La Paz y en Barranquilla nada que ver, entonces como que ahí dio la puntada de que simplemente era para ese partido y ya, o sea, son jugadores que están en el proceso y que pueden dar en algún momento la mano ante ciertos rivales, pero en la base siempre va a estar los que acabo de nombrar Jenny, pues no me pesa tanto la baja de Willer Dita, o sea, realmente no, o sea, yo lo entendía así, que era solo para un partido y ya, y en realidad sí fue, y ahí va, pues es una buena herramienta a futuro de pronto, ojalá sí siga teniendo, digamos, más continuidad en el proceso y que siga rindiendo allá en Cruz Azul, pero pues la competencia es también muy brava para los zagueros centrales, pero en algún momento si llega a fallar o a faltar alguno de los que siempre han sido llamados en la parte central de los defensores, pues Willer Dita siempre es una buena opción, pero no me pesa mucho esa ausencia. Sí, de acuerdo. Seguramente dentro de esa fila que va a tener que hacer también está Mosquera cuando se recupere, porque ese también es un jugador muy de la confianza del técnico. Vamos a pasar ahora entonces a los mediocampistas, que son varios y que tienen novedades muy importantes. Lo primero es que el técnico Lorenzo va a tener que reemplazar a dos jugadores que son muy habituales y muy importantes en esta zona del campo. Tenemos la baja muy sensible de Jefferson Lerma. Recuerden ustedes que antes el asistente técnico Amaranto Perea había dicho que estaban esperando una resonancia, que la idea era darle un poco de manejo al caso de Lerma, un poco lo que pasó en octubre, que fue guardarlo en un partido y usarlo en el otro, y eso digamos que les daba alguna ilusión. Resulta que no, la resonancia da un resultado pues que no es lo que estaba esperando la selección nacional. Él tiene un problema en el sóleo y eso no es tan fácil de recuperar, así que va a tener que pasar esta fecha doble de noviembre al margen, viendo a su equipo por televisión. Y otra baja importante también que tiene el técnico es Yasser Asprilla.
Recuerden también que Yasser se lesiona justamente en la fecha FIFA con la selección Colombia. Tiene un problema de tobillo y no ha podido estar entrenando normalmente con sus compañeros, con lo cual no tiene el alta deportiva y no está disponible tampoco para estas dos fechas de eliminatorias. De esa manera, entonces, hay que entender por qué hay tantas novedades y tantas caras nuevas en esta zona del campo. Lo primero entonces va a ser Sebastián Gómez, el ex Atlético Nacional, está en el fútbol brasileño y ya había estado en la lista de Lorenzo, un descarte para la Copa América en Estados Unidos. Y tenemos también como novedad a Gustavo Puerta, que parece que hizo una buena elección al irse del Bayer Leverkusen y estar ahora en el fútbol de segunda división de Inglaterra. ¿Qué les dice a ustedes? Voy a empezar con don Andrés Rocha. Estos dos nombres en esta zona del campo, diciendo también que todos los otros son los habituales, ¿no? Digamos Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Camilo Portilla, que también ya había estado, Kevin Castaño, Mateus Uribe, que yo quisiera tener ese tenflón que tiene Mateus Uribe, pero bueno, él está y está también Jorge Carrascal. Esos son los mediocampistas de siempre del proceso Lorenzo completo. Pero de estas dos caras nuevas, ¿qué podemos decir, don Andrés Rocha? Jenny, pues lo primero de Gustavo Puerta, creo que es algo merecido porque él desde la temporada en que estaba en Bayer Leverkusen, él intentó jugar y de hecho él mismo decía que Lorenzo lo estaba presionando para que lograra jugar, incluso por eso cambió de equipo hacia el Hull City. Después ahí en el inicio de la temporada no fue mejor para él porque tenía que acoplarse, el idioma, todo eso, entonces el técnico todavía no lo tenía en los planes, pero Néstor Lorenzo siempre estuvo pendiente de Gustavo Puerta. Ahorita ya empezó a jugar y le está dando la oportunidad a una de esas jóvenes promesas que tiene el fútbol colombiano, que se destacó mucho en las categorías menores, en ese suramericano sub-20 y el mundial de la misma categoría. Entonces es un buen premio porque siempre es bueno ver esos jugadores jóvenes haciendo fila, porque no creo que, digamos, en estos partidos decisivos le dé la oportunidad de jugar, pero sí está en ese proceso y de los jóvenes es uno de los que más ha estado con Lorenzo, de hecho. Recuerdo algunas convocatorias de Gustavo Puerta, entonces para mí es merecido el premio para él, o sea, logró aguantar ahí las tempestades de no jugar y cambió de equipo y bueno, ahí está volviendo a jugar y ahí está el premio a, a esa regularidad que está teniendo en los últimos partidos. De Sebastián Gómez, no sé, yo lo veo más como también como un comodín. A él sí lo veo como un comodín. Como que por fuerzas mayores siempre lo tiene ahí presente, pero tampoco, o sea, no es que lo use muy frecuentemente. No, no lo veo tampoco peleando una posición. Sí veo más, digamos, en estos partidos que no está Jefferson Lerma, un Mateo Zuribe, por ejemplo, porque pues es de las entrañas, ya todo el mundo conoce el proceso de Mateo Zuribe, pese a las resistencias, pero siempre Néstor Lorenzo ha confiado en él y Mateo Zuribe está por encima de cualquiera, Sebastián Gómez, Gustavo Puerta, Kevin Castaño. Entonces, de cualquier mediocampista va a estar siempre Mateus Uribe por su experiencia, más que todo. Y además tampoco, digamos, hay que sacrificar tanto a Mateus porque ha venido jugando bien allá en Qatar, entonces tampoco es que su llamado haya sido descabellado, pero siempre es un jugador resistido, pero ya sabemos que siempre va a estar por encima de cualquier otro. Pero pues de esos dos jugadores, de Sebastián Gómez y Gustavo Puerta, pues de Puerta merecido y Sebastián Gómez pues tendrá que demostrar de nuevo por qué es llamado, porque en la Copa América se quedó por fuera y algo tal vez no le convenció mucho a Lorenzo, entonces no creo que para estos partidos de eliminatorias contra Chile y Uruguay, contra Uruguay y Ecuador, logre tener o por lo menos ser inicialista, no lo veo. Sí, va a ser difícil, es verdad que la fila es bien larga, pero también es cierto, no sé si a don Andrés Abril se le queda alguien por fuera, pero también es cierto que estas son las opciones, ¿no? No es que uno esté pensando, hombre, se me quedó el que era recontra titular, pues no,
no veo que se esté quedando. Creo que seguramente vayan a ser Uribe y Ríos los titulares y alternativas como Castaño. Ojalá tuviéramos minutos de Portilla porque ese es un jugador bien interesante, pero hay que esperar a ver si tiene la ocasión. Pero se le queda un mediocampista por fuera que usted hubiera querido ver aprovechando esta baja de Lerma. Pues Jenny, yo creo que el nombre que de pronto sale, digo, que se queda por fuera y que de pronto hubiera entrado si estuviera en buen estado físico es John Solís, ¿no? Vemos que ahorita se está recuperando hasta ahora, pero yo creo que se queda por fuera es por eso, justamente por lo que no está, hasta ahora está volviendo y pues supuestamente juega este fin de semana contra Getafe. Pero pues no creo que, yo creo que es por eso que no llega por su estado físico. Y en cuanto a los jugadores que están, yo creo que es yo creo que lo que venía diciendo al inicio, es una convocatoria bien equilibrada tanto en defensa, en volantes y en ataque. Están los que son, están las alternativas que han estado en el proceso en estos últimos años. Sebastián Gómez pues lo han ido llevando de a poco, igual que Gustavo Puerta. Me gustó mucho la convocatoria de Gustavo Puerta porque es un jugador que pinta bien, que tiene buen potencial para ser titular con Richard Ríos o con Lerma. Entonces es un jugador que hay que llevar, que no hay que poner en la tribuna, que hay que tener en el banquillo. Y Sebastián Gómez, yo creo que es como la carta, lo que decía Andrés, yo creo que coincido con eso de que es el comodín, es la carta final en el tema de volantes. Y seguramente sea uno de los, o sea, lastimosamente, y yo creo que y no es por, por ser malo y eso, yo creo que va a ser uno de los tribuneros en los dos partidos. O sea, yo creo que eso está cantado porque las alternativas están claras. Va a ser Richard Ríos, Mateus y de pronto le va a dar minutos a Castaño y a Portilla. Y Puerta pues estará ahí esperando su momento si el partido lo necesita o eso. Entonces por ese lado los volantes. Sí, una cosa es estar en la fila y otra cosa es estar en primera fila. Y Puerta está en la primera fila, así que Sí, evidentemente sin duda. Sin duda está en la primera fila y es un jugador que merece que merece empezar a estar en el banquillo, empezar a mirar minutos ya importantes. Entonces, es un jugador que sí no hay que mandar a la tribuna. Veremos qué decide Lorenzo. Muy probablemente lo mande, pero no se sabe pues qué sí, decide. sí, señor. Vamos a ver entonces finalmente a los delanteros, porque también ahí tenemos unas novedades bien importantes. Lo primero es que tenemos la baja de Luis Sinisterra. Ya lo había advertido Perea también, que estaban esperando a ver si lograba recuperarse de las últimas molestias físicas que sufrió. No fue así. Es un jugador también que tiene una alta probabilidad de lesión. Para él es difícil volver a pleno, así que pues es una pena porque es un jugador también muy del grupo, muy integrado, que ofrece muchas soluciones en el ataque. Lo vimos contra Chile, así que pues es una pena que no esté. Y además tenemos un detalle adicional, y es que John Córdoba, por la tarjeta amarilla que recibe en el Alto, pues no tiene la posibilidad de jugar, no mentiras, en Barranquilla fue esa segunda tarjeta amarilla que acumuló, entonces no va a poder estar disponible para el partido contra Uruguay. De esa manera, entonces, la lista definitiva queda con John Arias, Luis Díaz, John Durán, John Córdoba, por supuesto, haciendo esa salvedad que les digo, el regreso de Rafael Santos Borré, otro de la recontraentraña del técnico, y Carlos Andrés Gómez, el jugador, el ex Millonarios, de buen suceso en la MLS, que ahora está en el fútbol francés y que llega seguramente para reemplazar en esa posición exactamente a Sinisterra. ¿Qué les dice entonces don Andrés Rocha esta línea de ataque, sabiendo que tenemos a Díaz de triplete en Champions, a Durán pues puede que no haya marcado en Champions, y creo que su equipo también lo está resintiendo un poquito, pero Durán es un recontra titular también? Salvando esas distancias, ¿cómo ve esta convocatoria de los delanteros? La veo bien, o sea, la veo equilibrada. Ahí Carlos Andrés Gómez también me gustó mucho porque ahí es donde uno dice que jugar en Europa pesa, y más si es joven. Entonces, y ese es como uno de los argumentos de Lorenzo, es joven, está en una liga competitiva, ya empezó a jugar, me puede servir como un revulsivo, ¿no? Porque como lo dijo bien Jenny, viene a suplir ahí a Luis Sinisterra, y Luis Sinisterra es un revulsivo en la selección Colombia. Entonces yo creo que el rol de Carlos Andrés Gómez va a ser similar, va a ser para, digamos,
unos minutos finales y ya. Y siempre va a estar la discusión de pues, el nuevo titular porque es que regresa Rafael Santos Borré. Eh, y, y él ha sido uno de los que Néstor Lorenzo ha defendido mucho. Y de hecho el 9 natural desde el inicio de su era. Entonces, eh, viéndolo así, pues John Durán, es que no sé, con todas esas polémicas que tiene y todas esas referencias, digamos que no lo ayudan mucho para ser titular, pero para mí sí me gustaría tenerlo a John Durán desde el inicio, aprovechando que no está John Córdoba. Y bueno, y de Luis Díaz, pues nada que decir, o sea, simplemente ponerlo y se abre una nueva posibilidad en la selección Colombia, que es tenerlo de 9. Si es que el dolor de cabeza de Néstor Lorenzo es tener un 9 fijo, pues también se le abrió esa posibilidad a Lorenzo de poderlo utilizar en esa posición. Pero, pero para mí está muy equilibrada, creo que no me hace falta así uno, o sea, creo que son los que han estado casi siempre. La Sierra no. No, es que Casierra mete goles en Rusia, y mete goles en Rusia, pero yo no sé qué tiene Casierra, pero no convenció a Lorenzo, no sé por qué es lo que no le aporta Casierra y todavía no se sabe, o sea, no se sabe por qué él siempre es excluido pese a que siempre has mantenido un buen nivel goleador. Buen nivel, sí. Entonces, Ahora, digamos también, para completarle, Andrés, a ese escucho. análisis, que otro que se quedó por fuera fue el Cucho, exactamente. Y eso sí que es una sorpresa, porque había estado, imagínense, en las convocatorias más bravas, y para estos dos partidos, estando sano, porque no tiene problemas, pues se ha privado de esa posibilidad. Eso también le abre de alguna manera el camino a Durán para ser titular, ¿no? Que lo del Cucho, el Cucho es raro también, porque es que el Cucho va y viene a la selección colombiana, no es regularmente convocado, y además de los rumores que ahorita pues lo vinculan de que posiblemente su baja en esta convocatoria han sido problemas de indisciplina. Entonces, dentro de la selección Colombia, se habla de eso, entonces que probablemente sea esa una de las razones. No se sabe si en verdad es eso, pero, pero pues a mí personalmente no es que me mate el Cucho. O sea, me gusta por lo que es joven y puede aportar mucho en ataque y desde una parte extrema, desde atrás, pero no, pero es que ante tanta competencia yo nunca lo he visto realmente siendo titular ni me hace falta. O sea, siempre lo veo es como uno más. Y creo que así ha sido a lo largo de varios procesos, que ha sido uno más, un delantero más, porque es que realmente la competencia es muy dura en la parte delantera y todos teniendo un buen nivel, pues se hace muy difícil para el Cucho entrar en esa sincronía. Entonces, pues no me hace falta el Cucho, pero hay razones, hay técnicas que no lo dejan tampoco brillar. Yo la verdad me inclino más por una explicación técnica, como bien dice usted, Andrés, porque ese tema de la indisciplina, primero que es altamente improbable que eso ocurra dentro de una selección en el nivel que tienen, en el rigor que tienen los jugadores que están convocados por Lorenzo y que vienen dentro de todo el proceso. Es muy difícil, pero muy difícil intentar siquiera portarse mal ahí adentro, salvo que salga el técnico y lo confirme. Creo que siempre vamos a tener esa versión de que puede haber indisciplina, más como un rumor que cualquier otra cosa, porque de verdad que ahí adentro es muy improbable que siquiera se lo planteen los jugadores, que siquiera intenten una cosa de esas, porque no es un grupo que tenga mucha tolerancia a ese tipo de conductas. Sí, digamos, que me parece muy interesante del planteamiento de Andrés, don Abril, que es linda la discusión sobre qué puede pasar con el 9 titular ante el regreso de Borré, que es un hombre de tanta confianza del técnico y que además viene en racha, ¿no? Ha sido titular antes cuando no hacía goles, imagínese ahora
que tiene un buen momento. ¿Es Borré por experiencia contra un rival bravo como Uruguay? O es Durán un chocador, un tipo potente para vencer a esos centrales que tradicionalmente han sido tan fuertes los zagueros de Uruguay? ¿Quién es el 9 titular? Pues Jenny, yo creo que para mí, ¿no? Andrés Abril, el titular es John Jair Durán, porque si se va a plantear el mismo partido que se hizo en la semifinal de la Copa América, necesitamos un 9 que luche y un 9 que distraiga a los defensas de Uruguay. Entonces, yo creo que por ese lado encaja más Durán que Borré es un jugador que no tiene que sí se puede mover y tiene más pase y todo eso, pero no es un jugador que yo veo chocando con defensas con los defensas de Uruguay. Entonces, para mí, yo creo que va John Jair Durán de titular y más también por el momento actual de Durán, ¿no? Es el jugador del que, junto con Díaz, el jugador que más se habla actualmente en Colombia. Entonces, tenerlo a Durán de titular es un plus más. Y Borré, pues sí, o sea, tiene un buen nivel en Brasil, lo subió mucho con el nuevo entrenador de Internacional y ha tenido muy buenos partidos en el Brasileirao, ha sido figura, ha hecho muchos goles en este último tiempo. Pero sí, yo creo que no le da de pronto no sé si para el duelo contra Ecuador, de pronto sí lo plantee Lorenzo y deje a Borré titular. Pero por ahora, Uruguay, Durán. Eh, de acuerdo, yo creo que incluso estando Córdoba disponible, mi titular también sería Durán, pero hay que ver también que el técnico Lorenzo le tiene mucha confianza a Borré y que además pasó una cosa curiosa en la Champions cuando usa slot a Luis Díaz como número 9 en Liverpool. Y es que también él entiende que los centrales en este caso del Leverkusen son demasiado fuertes y quiso darles un dolor de cabeza más. Por eso improvisa de alguna forma a Lucho en esa posición de 9 para sacarlos, para fijarlos, que es lo que llaman los entrenadores, y tratar de abrir espacios por los carriles externos. Eso también puede ser una tentación para Lorenzo, tratar de desconcertar de alguna manera a Bielsa, tratando de usar un 9 que no sea tan referente, sino que pueda ser un hombre con más movilidad. Vamos a ver si al final se anima a una o a la otra opción. Tiene hombres para hacer las dos cosas. Vamos a ver si al final sale con una sorpresa. Pero esta entonces es la lista de los 27 llamados por Néstor Lorenzo para estos dos partidos. Hay que tener en cuenta que Colombia entonces se va a enfrentar a Uruguay el día viernes 15. Esto es a las 7 de la noche, hora de Colombia. Digamos también que es importante que lo mencionábamos antes, pero el equipo no se va a reunir en Colombia, sino en Buenos Aires. Van a llegar todos después de este fin de semana con puente festivo en Colombia. Van a llegar directamente a esa concentración de Buenos Aires. Ahí van a trabajar del 8 al 14 de noviembre y después, el día del partido, pues se van a dirigir a Montevideo. Esa misma noche, después de que termina el encuentro, en vuelo charter vienen a Barranquilla y ya preparan el partido contra Ecuador. Esa es entonces la agenda que tienen para este encuentro contra los ecuatorianos. Va a ser, recuerden ustedes, el 19 a las 6 de la tarde. Así está dispuesto entonces el trabajo. Por supuesto que les vamos a estar contando todas las novedades, dependiendo de que todos terminen sanos, que veamos ojalá por fin minutos de James en el Rayo Vallecano, estas largas discusiones que hemos tenido sobre la posibilidad de que sea o no sea titular. Bueno, vamos a ver si tiene esta posibilidad y si llega con más rodaje, con más competencia, porque eso también es muy importante para la selección nacional. Los dejamos entonces con estas reflexiones y vamos a estar, como les digo, contándoles todas las incidencias de esta nueva jornada de eliminatorias, la última del año. Después de esto vamos a tener una muy larga hasta marzo del 2025, así que ahí vamos a tener también mucho por reflexionar, mucho por contar de lo que pueda pasar en esta doble jornada. Este partido contra los uruguayos es bien sensible para ellos. Ustedes seguramente han leído en nuestro portal todos los detalles de esa guerra interna que se armó después de las declaraciones de Luis Suárez, y eso les ha pegado sin duda en el rendimiento deportivo, más allá de que son terceros los uruguayos
en las eliminatorias con 16 puntos. Colombia es segundo con 19, así que por supuesto que va a ser un partidazo en Montevideo, y después vamos a tener a Ecuador, que siempre ha sido una piedra en el zapato, pero de eso sí les vamos a hablar más oportunamente, más cerquita de los partidos. Por ahora queremos dejarles estas ideas y los invitamos a que vengan como siempre a nuestro portal, a www.futbolred.com, para que estén enterados de todos los detalles de la selección nacional y de las eliminatorias. Así que para ustedes entonces, mis compañeros, muchísimas gracias por su colaboración, por sus opiniones. Para don Alejandro Motato también muchísimas gracias por su ayuda en la parte técnica, y para ustedes que están ahí del otro lado y que nos dan generosamente su tiempo, mil y mil gracias siempre por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. El tiempo es un medio aliado de The Trust Project.